A lo largo de la costa las brumosas olas rompen, los soles gemelos se hunden tras el lago, las sombras se prolongan en Carcosa. Extraña es la noche donde las negras estrellas surgen y extrañas las lunas giran por los cielos, pero aún más extraña es la perdida Carcosa. Los cantos que cantarán las híades, donde flamean los andrajos del rey, deben morir sin ser oídos en la oscura Carcosa. Canto de mi alma, mi voz está muerta, muere sin ser cantada, en tanto las lágrimas no derramadas se secarán y morirán en la perdida Carcosa. Así comienza uno de los cuentos más emblemáticos de la carrera de Robert William Chambers, escritor estadounidense de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a su vez que siendo el cuento que funda la antología de cuentos que lo inmortalizó, El Rey de Amarillo. Hablando un poco del propio Chambers, su carrera como escritor fluctuó bastante durante el tiempo, escribiendo novelas de ciencia ficción, relatos de detectives y novelas y cuentos de romance, aunque la utilización de relaciones románticas para activar los mecanismos de la trama era algo bastante común en su literatura. Sin embargo, es en sus primeros trabajos, aquellos más orientados a la fantasía y a lo extraño, donde aquellos autores y lectores de lo extraño e incluso de lo cósmico pueden deleitarse con su maestría en narrativa, con su maravilloso manejo de la tensión, con sus personajes con caracteres y emociones inolvidables y sobre todo con su brillante utilización del factor extraño en sus relatos, tanto de fantasía como de horror. Y sí, escucharon bien, hablé de horror cósmico, pues es importante aclarar que, si bien Chambers no incursionó primero en la cuestión cósmica, sí fue un gran referente a la hora de introducir el factor extraño en los relatos y de romper con lo cotidiano, sirviendo como una gran inspiración para el rey indiscutido del horror cósmico, Howard Philip Lovecraft, quien supongo que si están acá no necesita presentación, aunque sí merece un video para sí mismo. La introducción de factores enigmáticos que rasgan la percepción de la realidad de los protagonistas, la locura, la enfermedad mental, la interacción de lo prohibido, de aquello con un origen desconocido, son algunas de las características que podemos ver en trabajos tanto de Chambers como del propio Lovecraft, con la justa distinción de que Chambers lo hizo primero. Sin embargo, este interés no duró mucho en Chambers, que pasó a escribir una literatura más comercial y ligera, que para sus adoradores del relato fantástico y de horror, resultó una absoluta tragedia que al propio Chambers no le iba ni le venía, mientras disfrutaba de su porcelana japonesa, su colección de mariposas y su hábito por plantar árboles en la hacienda de 800 acres de su familia. Fue por este motivo que el propio Lovecraft, en una carta a Clark Ashton Smith, lo consideró un titán caído. Quizás, si el talante de Chambers hubiera sido el mismo que el de Lovecraft, hoy en día podríamos disfrutar de una biblioteca extensa e imperecedera del más sublime horror y de la mejor fantasía de la mano de su increíble mano para sus historias. Aún así, hay que estar sumamente agradecidos de que podamos disfrutar de su magnum opus sin importar ni la época ni la edad. El Rey de Amarillo es una denominación que equivale a tres objetos o entes separados, pero que refieren a lo mismo. Por un lado, es el título de la antología, hablando del objeto que sirve como ambiguo pegamento para unir los relatos dentro del libro. Por otro lado, hace referencia al propio objeto que perturba las diversas historias que atraviesan las páginas del libro. Y, finalmente, el Rey de Amarillo también es una entidad, con marcados tintes góticos y, ahora atravesados por la literatura lovecraftiana, hasta cósmicos, cuya sutil e indirecta participación en los relatos no solo engrandece el aura de misterio que envuelve su mera existencia, sino que también abre la imaginación a las infinitas capacidades de este ser. Refiriéndonos a El Rey de Amarillo como objeto dentro de los relatos, este hace referencia a un libro, más concretamente una obra teatral, que, a efectos de que vean lo que produce a su lector, es mejor que lo sepan de primera mano. Le ruego a Dios que maldiga al escritor, como el escritor maldijo al mundo con esta hermosa, estupenda creación, terrible en su simplicidad, irresistible en su verdad. Un mundo que ahora tiembla ante el Rey de Amarillo. Es un libro que, como dejo atisbar, posee características únicas que son capaces de calar hondo en la mente de quien se ve perturbado por sus páginas.
Lo maravilloso es que dichas características quedan ocultas entre las narraciones atravesadas por las distintas subjetividades trastornadas que interactúan con la obra. Y ustedes dirán, ¿con qué fin utiliza la obra de esta manera? Simple, porque los respectivos cuentos donde aparece dan la impresión, por la forma en la que el libro aparece y por lo que cuentan de él, que las copias del mismo, que inicialmente fue terriblemente popular, fueron distribuidas a lo largo y ancho del globo, para luego ser brutalmente perseguida por los perjuicios que semejante obra podía hacerle al mundo. De esta manera, aún hay unas pocas y perdidas copias del Rey de Amarillo, desperdigadas por librerías de casas, librerías de negocios, trabajos o en cualquier lugar que se imaginen. Incluso en las casas de sus padres o abuelos, en lo más recóndito de sus polvorientas librerías, quizás escondido al fondo de un estante, puede ser que descanse una copia, lista para que ustedes se maravillen y horroricen con ella. Hay que remarcar que la edición que yo leí, la de la editorial Gárgola, posee los siguientes 5 cuentos. 1. El signo amarillo, un cuento de horror y fantasía que involucra visiones oníricas en torno a la relación de un pintor con su modelo. 2. El reparador de reputaciones, un relato de ciencia ficción y suspenso que muestra una cara oscura de una utópica Estados Unidos. Este relato y el anterior están ubicados 25 años en el futuro con respecto a cuando Chambers los escribe, y además tiene personajes poco confiables y muy retorcidos. La Demoiselle de I, un misterioso cuento en torno al encuentro de un hombre perdido en un páramo con una curiosa chica. En cuarto lugar, La Máscara, una historia que gira en torno a un grupo de amigos artistas en Francia. En mi opinión, el menos destacado de los 5 de la edición. Y, quinto, En la corte del dragón, un cuento adrenalínico y desconcertante de la experiencia de un feligrés en el transcurso de una misa católica, plagada de detalles y momentos fuera de lugar. Lo fantástico de la construcción del horror en Chambers es que justamente este aparece de forma completamente inusitada en la vida de los personajes, mientras estos están desarrollando conflictos amorosos, dolores del pasado, viejos rencores, o simplemente están, como se podría decir en una vida normal, disfrutando de sus vocaciones artísticas, religiosas, mismamente personales, hasta que, en determinado momento, el factor extraño irrumpe en sus vidas de manera contundente, transfigurando el escenario en una caterva de descripciones atravesadas por sentimientos radicales y violentos, deprimentes o maníacos, en donde principalmente predomina el terror y la confusión, tanto para el propio personaje que está viviendo la situación como para el lector, que ya se vio completamente influenciado por la propia narrativa de Chambers. También podemos ver la utilización de elementos como el juego entre la cordura y la locura, el estado de vigilia o el estado de sueño. Además, podemos también ver la desfiguración del entorno y de la percepción por culpa de fuertes y obstaculizantes estados emocionales que, por su tremenda potencia, provoca que sea muy difícil racionalizarlos, lo que termina haciendo que las situaciones sean fruto del más aplastante terror. En casi todas sus historias podemos disfrutar de una descripción rica y llevadera de los entornos que en los cuentos se recorre, tanto aquellos que son propios e íntimos de los cuentos, como podría ser el páramo de la Demoiselle de I o la iglesia de Saint Bernabé en la corte del dragón, como aquellos históricos y existentes que le dan verosimilitud y un sentido de época a los relatos, como podría ser el Washington Square justamente en el signo amarillo. También hay que remarcar que sus personajes son muy creíbles y a su vez tienen una increíble profundidad para las pocas páginas que compone su obra, y su estilo garantiza que sus conflictos internos sean entendibles, disfrutables y, en mi caso personal, hasta entrañables. También hay que darle un logro a Chambers, y es que, pese a que su estilo es bastante gótico, lo que, para los que no lo sepan, quiere decir que nos vamos a encontrar expresiones muy elocuentes, abstracciones constantes y, a su vez, un vocabulario muy sofisticado, no evita que consigue una narrativa y una verosimilitud para sus personajes muy creíble. Es decir, por la fuerza de sus diálogos mismos, vos podés creerte que ese hombre es un artista parisino, un hombre religioso en sus 40 o una persona con un vocabulario demasiado pobre y que no es muy de fiar.
Además, no hay que olvidar que se hizo una distinción ahí en concreto durante este análisis, y es al propio Rey de Amarillo. Este ser, o personaje casi invisible en sus relatos, probablemente sea la primera concepción pre-Lovecraftiana que se tiene sobre un dios incomprensible y extradimensionado, que altera de manera inentendible este mundo. Poco sabemos de él, más que es un personaje de peso en la obra ficticia y que viste andrajos, en una clara señal de un gobierno decadente y en ruinas, que alguna vez puso a emperadores a su servicio. Esto da a entender que, además de sus tintes trágicos, el Rey de Amarillo fue, o es, un personaje extremadamente poderoso, capaz de influir desde su mundo de ficción, si es que es de ficción, sobre el nuestro, sin tener una noción de sus capacidades o límites, viéndonos a la expectativa de su participación, tanto en existencia como en forma, en los elementos sobrenaturales y perturbadores que narran los cuentos en los que aparece de forma indirecta, ya por obra de las abstracciones de la prosa o por participación explícita en los eventos. Pero sabía que no había candado ni cerradura que pudiera impedir el paso de la criatura que venía en busca del signo amarillo. Y ahora la oí avanzar muy lentamente por el vestíbulo, y ahora estaba ante la puerta y los candados se pudieron a su toque. Ahora había entrado. Con los ojos que se me salían de las órbitas traté de escrutar la oscuridad, pero cuando entró en el cuarto no vi nada. Fue solo cuando la sentí envolverme en su frío y blando abrazo que grité y luché con una furia mortal. Pero mis manos estaban inútiles y me arrancó el broche de onix de la chaqueta y me golpeó en la cara. Entonces, al caer, oí el grito suave de Tessie y su espíritu voló. Y mientras caía deseé seguirla, porque sabía que el Rey de Amarillo había abierto su manto andrajoso y ahora solo era posible implorar ante Dios. Es una forma de terror sutil e inentendible que te confunde a la par que te atrapa. Volviendo un poco a Lovecraft, sería grosero decir que Chambers hizo un mejor trabajo que él a la hora de generar la idea de lo inexplicable, inentendible e indecible en sus cuentos. Pero como yo soy un maleducado, lo tengo que decir. Quizás el único cuento de Lovecraft en el que realmente la naturaleza de lo que irrumpe en el cuento da la impresión de inexplicable es El color que cayó del cielo, pues el resto de su obra, de gran calidad por otros motivos, casi siempre no se contiene en describir aquello que es inexplicable. En cambio, Chambers no hace esto. En cuanto a la oscura carcosa y sus soles gemelos, el terrible Astur, la máscara pálida y, sobre todo, el rey envuelto en sus andrajos son mencionados en las páginas, el lector se queda sediento por entender esos misteriosos personajes y por verse atrapado entre las páginas de esa obra, sin entender que Chambers nos está protegiendo de su influencia. Hay que apreciar una de las obras más influyentes del horror, la fantasía y lo extraño, que desarrolla elementos desconcertantes y personajes perturbados, que construye una disrupción de lo cotidiano de forma sutil y que te envuelve con los dramas, pasiones y personalidades de aquellos que padecen esta disrupción. Por ello, si bien la obra de Chambers no es tan rica como la de otros autores, por lo menos El Rey de Amarillo merece su justo lugar en la historia. Totalmente recomendada.